Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. El vídeo de hoy se titula ¿El Islam es una religión de paz? Y es que esta pregunta se la hace a mucha gente a día de hoy. Y hay algunas personas que parecen tener una respuesta muy clara al respecto, sin duda alguna de ello. Pero cada vez que hay un atentado terrorista en Occidente o que ocurre algo que pone en duda la idea de que el Islam es una religión de paz, siempre uno se puede encontrar con un musulmán haciendo defensa de la idea de que el Islam es una religión de paz, citando un versículo o pseudocitando un versículo que dice algo así como: quien mata a una persona es como si matara a toda la humanidad, quien salva a una persona es como si salvara a toda la humanidad. Suena muy pacifista, no hay duda de ello, suena genial, estupendo, tal y como lo citan. Pero, ¿es esto lo que en realidad enseña este texto? Respuesta clara y contundente es no. No es lo que enseña. Y esto es algo que os lo mostraré paso a paso. Pero antes me gustaría hacer un inciso en el vídeo y decir que cada vez que hay un atentado terrorista en Occidente, siempre hay musulmanes puestos estratégicamente citando este versículo porque es muy recurrente y entra muy bien al paladar de los occidentales. El versículo al que estoy haciendo referencia es Corán capítulo 5 versículo 32, que es lo que vamos a analizar. Veréis, es importante hablar de ello. Yo nací y crecí en Barcelona, pasé mis primeros 36 años de vida ahí en esa ciudad y hoy, a fecha de hoy, se cumplen 6 años del atentado terrorista en las Ramblas. Y precisamente estuve ahí en las Ramblas el día que ocurrió. No vi casi nada al respecto, pero caminé cerca cuando ocurrieron las cosas, porque fui de vacaciones a ver a mi familia, y me encontré con una estampida de gente, y vi el caos que causa. Y la verdad es que es importante hablar de estas cosas. No podemos dejar que estas cosas pasen de largo como si nada ocurriera. Debemos hablar de ello, sin que la sombra de ser considerado un islamófobo nos cohíba hablar de ello. La verdad es más importante que el ser tachado de esto o de lo otro. Es más importante que nada. Y el pensamiento crítico se ha de usar siempre. Y la verdad es que uno debe de ser premiado por usar el pensamiento crítico por encima de todas las cosas. Porque la verdad sea dicha. Si a la luz de la verdad el Islam enseña violencia, entonces como seres humanos tenemos el derecho y el deber de ser islamófobos. Y cuando digo islamófobo, no me refiero a racismo para nada, porque el Islam es una religión, no una raza, no un grupo étnico. Por lo tanto, estar en contra del Islam no tiene nada que ver con el racismo, sino es estar en contra de una ideología. Y eso es algo que se ha de aceptar en nuestra sociedad. Podemos rechazar la ideología sin rechazar a personas. Y lo que quiero con este vídeo no es causar nada en nadie, sino usar lo que he dicho antes, el pensamiento crítico. Que penséis por vosotros mismos. Que miréis si la información que doy, si los argumentos que expongo y las evidencias que explico llegan o nos guían a las conclusiones que yo pienso. Y podéis diferir, estar en contra, estar a favor, lo que sea. Pero como mínimo, por favor, usad un poco de pensamiento crítico. Y ahora sí, vuelvo de nuevo a Corán capítulo 5 versículo 32. Este versículo no enseña la paz, sino todo lo contrario. Y voy a, diseccionar o analizar este texto en dos pasos. El primero de ellos es leer el texto entero y analizar su contexto. Así que voy a leer el versículo entero, no solo lo que citan muchos musulmanes, sino todo el texto. Leed conmigo. Por esto les decretamos a los hijos de Israel que quien matara a alguien, sin ser a cambio de otro o por haber corrompido en la tierra, sería como haber matado a toda la humanidad. Y quien lo salvara, sería como haber salvado a la humanidad entera. Y así fue como les llegaron nuestros mensajeros con las pruebas claras y sin embargo, después y a pesar de esto, muchos de ellos se excedieron en la tierra. Como podéis ver, el texto se refiere a un contexto en concreto. Va dirigido a los hijos de Israel, es decir, a los judíos, y en un marco, en un lugar concreto, en la tierra de Israel. Es decir, es Dios, Allah, dirigiéndose a los judíos.
Es por eso que podemos leer, les decretamos a los hijos de Israel. No os preocupéis por el plural. Allah en el Corán se refiere a sí mismo en plural. Y bien, se puede resumir en lo siguiente. Dios les está diciendo a los israelitas que no deben matar, porque matar a otro israelita es como matar a toda la humanidad, y salvar a un israelita es como salvar a toda la humanidad. Bien, lo primero de todo es que el Corán no puede expresarse por sí solo. Ya está como aludiendo a otro texto dado que no está en el Corán. Y en este caso no puede pensar que tal vez es algo que está citado en el Antiguo Testamento, en la ley o los profetas, pero lo curioso de esto es que no está en el Antiguo Testamento. Está en el Talmud, es decir, en una colección de enseñanzas rabínicas, es decir, de análisis de lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. Y concretamente en Sanedrín 37a es donde podemos encontrar esta expresión: quien mata a una persona es como quien mata a toda la humanidad, quien salva a una persona es como quien salva a toda la humanidad. Está en Talmud, Sanedrín 37a. Y es que cuando vamos a este texto en el Talmud, lo que están haciendo referencia a los rabinos de aquel momento es a un estudio del acontecimiento entre Caín y Abel, cuando Caín mató a Abel. Y esto lo podemos ver en Génesis 4:10. Leed conmigo. Caín mató a Abel y Dios le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En resumen, como de Adán sale todo ser humano, matar a un ser humano es como matar a toda la humanidad que puede salir de él. Y esto es reforzado por el hecho de que la palabra tierra tiene sus raíces en la palabra Adán, ya que Adán significa tierra y tiene ese nombre por ser hecho de la tierra, como podemos ver en Génesis 2, versículo 7. Por eso la idea de que matar a alguien es matar a toda la humanidad. Aunque la verdad sea dicha, este texto, tal y como lo acabo de explicar, tiene sentido según el Talmud y según la explicación del libro de Génesis. Pero según el Corán está muy descontextualizado. No hay explicación alguna, es simplemente como una especie de lema sin explicación a algo tan profundo. Pero además de esto, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero hay algo ridículo al respecto. Por ejemplo, cuando vamos a Corán capítulo 9, versículos del 29 al 31, ahí podemos ver un festival de violencia, porque el texto dice que hay que matar y atacar a todos los cristianos y a todos los judíos. Y cuando hace referencia a los judíos, dice que los judíos han elevado a sus rabinos a la categoría de señores. Pero lo curioso de esto es que en realidad, por ejemplo, cuando hablamos del Talmud, el Talmud es una compilación de comentarios rabínicos sobre el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento está por encima de los comentarios sobre el Antiguo Testamento. Aunque para muchos judíos hoy hagan más caso al Talmud que al propio Antiguo Testamento, la realidad es que a nivel canónico el Antiguo Testamento está por encima. Eso es la palabra de Dios, eso es lo que está inspirado por Dios. Lo demás, el Talmud, son comentarios humanos. Y esto es lo que, a mi modo de entender, los judíos, aunque luego a nivel práctico hayan podido fallar algunos de ellos y hayan elevado al Talmud a una categoría superior, la realidad es que son los musulmanes los que están citando el Talmud como si fuera palabra de Dios, cuando para los propios judíos y los propios rabinos, el Talmud es solo un libro de comentarios. No sé si veis aquí la ironía y la contradicción del propio Corán. El Corán manda atacar a los judíos porque estos han elevado a sus rabinos a la categoría de señores, pero en realidad es el Corán el que ha elevado a los rabinos a una categoría canónica. Y ahora voy a diseccionar el segundo aspecto de este texto. Y es que cuando se analiza bien, este versículo no habla de paz, sino de todo lo contrario. Para empezar, si os habéis fijado bien, se permite matar. Se permite matar cuando es vida por vida. Esto lo hemos visto en el texto. Si es por otro ser humano, es decir, como una especie de venganza, ojo por ojo, diente por diente. Y hay otro aspecto muy importante, que es cuando se corrompe la tierra. Y esta expresión, corromper la tierra, es muy interesante,
Pero claro, dicho así, no parece dar explicación alguna, parece como muy abstracto, muy en el aire. Y para ello hay que leer el siguiente versículo, Corán capítulo 5, versículo 33. Y aquí se nos enseña lo que significa corromper la tierra. Y cuando se analiza bien, esto ya queda muy claro que no habla de paz, sino de violencia. Y el texto habla precisamente de eso, de violencia. Leed conmigo Corán capítulo 5 versículo 33. El pago para los que hagan la guerra a Allah y a su mensajero y se dediquen a corromper en la tierra será la muerte o la crucifixión o que se les corte la mano y el pie contrario o que se les expulse del país. Esto es para ellos una humillación en esta vida, pero en la última tendrán un inmenso castigo. Cuanto más se indaga en el texto, más se desvanece la idea de que esto habla de paz. ¿Habéis visto qué expresiones? Matar, crucifixión, amputación de pie, amputación de mano, expulsado de la tierra, el exilio. No, ya no hay paz. Este versículo apunta más a la guerra que en otra cosa. Pero bien, un musulmán puede venir a mí y decirme que esto se refiere a la gente que haga la guerra a Allah y a su mensajero. ¿Pero qué significa hacer la guerra a Allah y a su mensajero? ¿Queda eso limitado simplemente a aquellas personas que levanten un cuchillo o un arma contra los musulmanes o, en aquel contexto, contra Muhammad y contra la religión del Islam? La verdad es que Ibn Kathir, en su libro de comentarios, concretamente cuando él habla de Corán capítulo 5 versículos 32, concretamente ahora el 33, dice que hacer la guerra a Allah y a su mensajero no es simplemente una cuestión bélica, puede ser dar tu opinión, una cuestión ideológica. Si no estás a favor de Muhammad, si no te gusta, pues es lo que te espera. Si dices algo contra el paladar de los musulmanes, al menos en aquel contexto, eso es lo que te pasaba, simplemente por opinar. Y eso lo dice Ibn Kathir. Y en cuanto a corromper la tierra, esto es básicamente cualquier cosa que sea pecado dentro de los parámetros del Islam. Y para aquellos que no hemos nacido bajo la Sharia o no vivimos bajo un régimen islámico, básicamente cualquier cosa que hacemos es pecado. Así que esto es lo que nos espera a cualquiera de nosotros. Y dicho todo esto, cuando uno ve la continuación de Corán 5, versículo 32 al versículo 33, uno puede ver que ya en realidad los musulmanes se apropian de aquella ley que fue dada a los israelitas en el Talmud y se la aplican a ellos. Ya no son los judíos, quien mata a un judío, etc., y quien salva a un judío, etc., sino ya es entre musulmanes. De hecho, el jurista islámico del siglo VIII, Said ibn Jubayr, dijo que esto se aplicaba exclusivamente a los musulmanes. Es decir, quien mata a un musulmán es como si matara a toda la humanidad. Quien salva a un musulmán es como si salvara a toda la humanidad. Pero solo a un musulmán. Esto no cuenta para un infiel. Y esto es tradición hasta el día de hoy. Conclusión. Primero hay que ser honestos. No se puede pretender que un vídeo de unos pocos minutos hará una tesis completa y absoluta sobre el tema que estamos lidiando en este vídeo. Pero sí que abre muy bien la vía a lo que será otros vídeos para demostrar muy claramente que el Islam no es una religión de paz. Y de hecho este vídeo lo que hace es desmantelar el versículo más citado y más recurrente cuando los musulmanes quieren defender la idea de que el Islam es una religión de paz. Yo creo que en este vídeo claramente ha quedado en duda. Como mínimo está en puesta de duda. Y yo creo que queda claro, según mi opinión, que este versículo no enseña la paz para nada, sino que es un versículo el cual debería más bien dar cierto repelús a cualquiera. Hemos visto que este versículo es una apropiación indebida de un texto no canónico y que encima se contradice, porque por una parte condenan a los judíos por elevar a los rabinos a la categoría de señores, pero este texto lo que hace es elevar a los rabinos a la categoría de canónicos. Y encima, cuando uno analiza bien, la apropiación hace que los musulmanes se consideren exclusivos
Ellos son un pueblo especial. Matar a uno de ellos es como matar a toda la humanidad. Salvar a uno de ellos es como salvar a toda la humanidad. Pero esto no se aplica a los infieles. Y además hemos visto que este versículo enseña más bien violencia. Matar, crucifixión, amputación de pies y manos, exilio. No es tan buen rollista. Y quisiera despedirme diciendo algo muy claro. Por favor, personas que hacen defensa del Islam de forma ciega, sin pensar, y acusando a aquellos que no opinen como ellos de engendros fascistoides porque son islamófobos, parad ya. Porque en realidad, si el Islam enseña la violencia, y dado que el Islam es una religión y no un grupo étnico, uno tiene derecho a sentirse disgustado con las enseñanzas del Islam. Es un derecho. Y es más, no es solo un derecho, sino que es un deber para todas aquellas personas que sí creen que matar a una persona es como matar a toda la humanidad. Si amas a la humanidad, no puedes tolerar fácilmente el Islam. Y lo que acabo de decir no es tanto mi opinión personal, sino es lo que viene en el Islam. Y por eso tengo esa opinión. Y si esto no es suficiente, ya iremos viendo lo que en realidad enseña el Islam a medida que haga más vídeos, sobre todo sobre este tema. Y con esto ya he acabado. Nos vemos en breve, aquí, en Fe y Cerebro.